La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título el contexto de Celebremos la Fiesta. Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en ese hermoso tema, vamos a ir al trono de la gracia para comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre Santo y Padre bueno, alabado y exaltado sea tu santo y precioso nombre por siempre. Te damos gracias por las peticiones inmerecidas que tú nos das y por tu invariable amor. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de conocer cada vez más hermanos en la fe de diferentes lugares, y aprovechamos este momento para pedir por las peticiones de los hermanos que tienen delante de ti, por las diferentes situaciones que sean y por salud. Tú las conoces todas, Padre. Te pedimos que obres en ellas de acuerdo a tu santa y divina voluntad, y lo pedimos, Padre, confiando en tu sabiduría y tu justicia. También, Padre, queremos añadir en esa petición la petición que tienen los padres por sus hijos para que tú los puedas regresar al redil. Te pedimos, Padre, por tu pueblo en la ancha faz de la tierra y por los diferentes ministerios que en estos momentos están exponiendo tu verdad. Te pedimos que los protejas y que los llenes de tu amor y sabiduría para que realmente sean luz para los demás. También te pedimos, Padre Santo, por la programación de hoy, que tú la bendigas y que sea de bendición para todos los que la sintonicen. Te pedimos, Padre, que tomes el control del programa de hoy. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Padre Santo. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción los podemos encontrar en Primera de Corintios, el capítulo 5, los versículos 6 al 11, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que se empeñan en poner por obra en sus vidas la realidad de lo que fue tipificado en símbolos,
En el programa de hoy vamos a estar examinando el contexto de las palabras de Pablo, utilizadas en 1 Corintios en el capítulo 5, siendo que hoy se sacan totalmente de contexto sus palabras para fomentar el observar las fiestas judías, cuando en realidad Pablo no viene hablando de eso, sino que está enfrentando una situación actual que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Este era un problema craso que enfrentaban algunas iglesias compuestas mayormente por gentiles, cuando practicaban el evangelio mezclado con un libertinaje abierto. Pablo utilizó la realidad de la sombra o el símbolo para que los corintios pudieran comprender la situación y trabajarla adecuadamente. No podían vivir en Cristo mientras participaban voluntariamente y abiertamente del pecado. El contexto verdadero queda erradicado del escrito está cuando se presenta la santa palabra desprovista de su verdadero contexto. Pablo no estaba fomentando un error para corregir a otro, sino que estaba revelando lo que realmente simbolizaban las sombras, para que pudieran comprender y vivir a la altura del evangelio. Esto era así porque no se puede sincretizar la santidad con el pecado. Esta es la lección que muchos no han comprendido aún, pero es la que vemos en la realidad de las sombras del Antiguo Testamento. Pablo viene hablando de la severidad de la fornicación que estaba siendo tolerada en la supuesta iglesia cristiana. Algo que no se veía bien ni aún entre los paganos, pues uno de la iglesia estaba fornicando a tal punto que tenía la mujer de su padre, como vemos en el versículo 1. Pablo no viene hablando de celebrar las fiestas judías. Ese no es el contexto. Algo que para muchos hoy parece que es de poca monta. Pablo señala al transgresor y luego señala a los mismos dirigentes que han permitido esto. Los señala como estando envanecidos, al punto que no distinguen lo que realmente está pasando. En los primeros versículos del capítulo 5, Pablo confronta la situación específica. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 4, Pablo presenta algo muy importante cuando dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea su santo nombre, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El versículo finaliza diciendo algo que muchos no han asimilado en sus vidas. Aunque el apóstol señala una acción conjunta con los dirigentes de la iglesia para resolver esta transgresión desmedida, Pablo presenta al que puede hacer una realidad la acción mencionada: el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hace alusión al que nos suministra su poder y su autoridad, alabado sea su santo nombre. ¿Por qué menciono esto? Porque en la exposición hecha por los que promueven las fiestas, ellos señalan una especie de necesidad que tenemos de observar las fiestas, como si en efecto recibiéramos algo a cambio, como un fortalecimiento o alguna santificación extra por guardarlas. Pero no saben que de esa manera solo están demostrando una aparente insuficiencia que existe en Cristo. Como si Cristo no fuera lo suficiente para nosotros. Necesitamos algo más para ser hechos completos. Pero aquí Pablo señala al que puede suplir toda necesidad que haya en nosotros, al que puede santificar todo nuestro ser y llenarnos de su poder y de su autoridad. Pero noten lo siguiente: después de atender el asunto en cuestión, Pablo entonces pasa a la lección general para toda la iglesia. Y es entonces cuando comienza utilizando el símbolo de la levadura.
para que no haya lugar a dudas. No es que está dando una clase de cocina o cómo hacer el mejor pan, y mucho menos está enfocando su disertación en el símbolo, sino que utiliza el símbolo para resaltar y exaltar la verdad, la realidad que prefigura la sombra. Este es, mis queridos hermanos, el contexto verdadero de lo que Pablo está presentando, y cualquiera que se aproveche de su exposición para conducir a la grey a otro redil, malinterpretando sus palabras, tenga sumo cuidado, pues los creyentes han sido comprados por precio, y no con cualquier cosa, sino con la sangre preciosa de nuestro Redentor. La realidad prefigurada en las sombras es la que merece loor, pues fue Cristo el Señor el que nos rescató del Seol. Por nuestra transgresión abominable tuvo que morir en la cruz. ¿Cómo iba Pablo a permitir que los rescatados por Cristo volvieran al lodo del pecado? Usando el símbolo del pecado en la fiesta que representaba su muerte en la cruz, comunicó sabiamente el deber del redimido de andar libre del pecado como el divino Redentor, y para que así pudieran entender lo terrible de su violación. En 1 Corintios, capítulo 5, versículo 6, Pablo dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esto no fue malinterpretado ni por la iglesia de Corinto, ni por los millones de cristianos que han aprendido bien esta lección. La temática de la que venía hablando era el pecado en discusión. No se desviaron del tema, sino que reconocieron y aceptaron la reprensión. Entendieron claramente el asunto de librarse de esta transgresión. Una obra que para el cristiano verdadero merece nuestra atención diariamente. No es algo de una vez al año, como quisiera el gran engañador, que Jehová lo reprenda. Si tal pecado se permitiera, ¿cómo sería el cuerpo de nuestro Señor? Cristo era y es sin mácula, y su cuerpo es la iglesia por la que murió. Como cuerpo de Cristo no podemos albergar el pecado, y esta fue la lección que Pablo presentó. En 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, Pablo dijo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La inmutabilidad de la santa ley de Dios fue la lección objetiva de la cruz del Calvario. No para que anduviéramos en libertinaje, sino en libertad del que nos esclavizó, para que el pecado no reinara más en nuestras vidas. Pues ahora tenemos un nuevo todopoderoso Señor que nos capacita mediante su propio Espíritu para andar en novedad de vida, así mostrando que realmente Cristo es nuestro Señor. El énfasis aquí es el Maestro Divino, no la sombra que su cuerpo emitió. Pues fue Cristo entregando su vida inmaculada la que a nosotros nos redimió. Alabado y enaltecido por toda la eternidad sea el nombre santo y bendito del que nos rescató. Llevar la vista del creyente a otro lugar, quitando la vista del Maestro a algo que lo prefiguró, es la obra del anticristo para desviar al pueblo de Dios. La verdad es como dice el himno, y no lo podemos obviar: fija tus ojos en Cristo, pueblo de Dios, y de allí no los vuelvas a quitar. En Cristo está nuestra vida. Él es nuestro libertador. Él es el que nos santifica y el que nos capacita para ser verdaderos hijos de Dios.
Entonces, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 8, Pablo dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. ¿Qué realmente nos está diciendo entonces Pablo aquí? Pues mis queridos hermanos, no es difícil de comprender. Pablo lleva al lector de la sombra a la realidad. ¿En qué sentido vamos a celebrar la fiesta? ¿Esperando a que llegue una fecha anualmente para llevar esta acción a cabo? Pues claro que no. Eso es lo que le encantaría al diablo. El apóstol nos pide que celebremos la fiesta en la verdad. No podemos torcer sus palabras. Pablo aconseja al oyente a que celebre la fiesta poniendo por obra lo que simbolizaban los tipos y sombras. Por eso aclara que no era con la vieja levadura ni con lo que eso simbolizaba, o sea, la malicia y la maldad, o sea, el pecado. Entonces declara nuevamente la sombra con panes sin levadura y lo lleva a la realidad que debe ser en nuestras vidas diariamente, de sinceridad y de verdad. Pablo no está diciendo que celebremos las fiestas judías, mis queridos hermanos. Lo que hoy promueven tal mentira están mintiendo descaradamente ante los ojos de Dios. Pablo les está diciendo que celebren la fiesta en la realidad de lo que simboliza. Pablo les está diciendo que dejen de practicar el pecado, que este era el mensaje envuelto en los tipos y sombras dados por Dios al antiguo pueblo de Israel. Este es el meollo del asunto, no es otra cosa. Entonces, confirmando lo que hemos expuesto, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Aquí está la realidad de lo que Pablo viene diciendo. Y por eso dio tan excelente lección. Pero que hoy día haya gente tan desesperada por presentar alguna supuesta evidencia que promueva las fiestas judías, que saque de contexto de manera impertinente las preciosas palabras expuestas por Pablo para hacerlo decir lo que él no dice, es algo que nos debe llamar seriamente la atención. Y este es un punto que repiten a menudo en su disertación. Presentan textos bíblicos como evidencia, pero solo hacen conjeturas del escrito está, para presentar sus ideas como si tuvieran apoyo bíblico. Esto es algo que la hermandad tiene que considerar, porque hay muchas maneras que el hombre pueda usar para mentir, para llevar a cabo el engaño. A veces hasta con un gesto puede engañar al que lo está mirando. Sacando los textos de su verdadero contexto, forma un pretexto para llevar al error. Pero también puede llevar el engaño adelante presentando solo parte de la verdad. Les doy un ejemplo que usan frecuentemente los que promueven las fiestas judías. Ellos preguntan, ¿qué iba a cesar en la cruz del Calvario? Entonces te citan a Daniel capítulo 9 versículo 27 y ya está. Probaron supuestamente su punto, pero no le dicen al hermano común lo que dijo el profeta Oseas. O sea que fueron parcializados. No tocan a Oseas capítulo 2 versículo 11 ni con un palo de 20 pies. Y es en la unión de esos dos versículos del Antiguo Testamento donde se da la idea clara de qué habría de cesar en la cruz. En estos dos versículos están los tipos y sombras que prefiguraban la muerte de Cristo. Y al unir los dos versículos, vemos que se está refiriendo al sistema completo que regía el culto del santuario terrenal. Otra mentira que dicen es que las sombras permanecen hasta que se cumplen. Y esta es una regla de su propia invención, porque no concuerda con la Biblia
ni con lo revelado por la sierva del Señor. Venden sus opiniones como si fueran verdades eternas, pero no lo son. No comprenden que el sistema de tipos y sombras en su totalidad fue lo que Cristo clavó en la cruz. Hablando al respecto, la sierva del Señor nos dice: en los días de los apóstoles, las herejías más tontas se presentaron como verdad. La historia ha sido y será repetida. Eso es lo que estamos viendo, mis queridos hermanos. Continúa la cita diciendo: siempre habrá quienes, aunque al parecer son concienzudos, tratan de agarrar la sombra, prefiriéndola a la sustancia. Toman el error en lugar de la verdad, porque el error está vestido con una ropa nueva, que piensan que cubre algo maravilloso, pero permitan que la cubierta sea quitada y la nada aparece. Mis queridos hermanos, esta cita es de la Review and Herald del 5 de febrero de 1901 y recuerden que fue traducida del inglés. Como pueden ver en esta cita que acabo de leer, los que hacen esto son especialistas en torcer las palabras de Pablo. En 1 de Corintios, capítulo 5, Pablo utiliza las sombras para llevar al creyente a la verdad de lo que se supone sea la vida del creyente. Pero los que promueven las fiestas se aferran a las sombras y tratan de cambiar el discurso de Pablo para hacerlo decir que hay que celebrar las fiestas anualmente. El error garrafal de estas personas es que no entienden que fueron los tipos y las sombras los que llegaron a su fin. No hay necesidad de sombras si estamos en Cristo, la verdad. Ellos preguntan: ¿por qué todavía diezmamos si la ley fue abolida? Y no saben que el diezmo no es una sombra, como lo fueron los sacrificios y las fiestas, que ambos, Daniel y Oseas, señalan claramente. Noten lo que nos dice la sierva del Señor. Juan nos da la definición del pecado. Cualquiera que comete pecado, dice él, traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Y esto fue después de la crucifixión de Cristo, cuando se nos dice que la ley fue abolida, cuando el tipo se encontró con el antitipo en la muerte de Cristo. Las ofrendas sacrificiales cesaron, la ley ceremonial fue abolida, pero por la crucifixión la ley de los 10 mandamientos fue establecida. El Evangelio no ha abrogado la ley, ni restó un título de sus afirmaciones. Todavía demanda santidad en toda parte. Es el eco de la misma voz de Dios, dándole a cada alma la invitación: sube más alto, sé más santo aún. Esta justa y santa ley es el estándar por el cual todos serán juzgados en el último día. Pausa. Aquí la hermana White está hablando directamente acerca de los 10 mandamientos que estaban en tablas de piedra. Recuerden, por eso es que vamos a ser juzgados, no por otra cosa. Continúa la cita diciendo: debemos hacernos la pregunta: ¿estamos haciendo la ley de Dios nula o estamos de pie en vindicación de la misma? Debemos examinar cuidadosamente nuestros pensamientos y palabras. Mis queridos hermanos, esa cita es de la Review and Herald del 26 de junio del 1900, el párrafo 8. Noten en esta cita de los 1900 que Elena sigue en armonía con los pioneros y con Pablo. Hace la clara distinción entre la ley ceremonial clavada en la cruz y la santa ley moral de los 10 mandamientos. O sea, está hablando acerca de los tipos y sombras clavados en la cruz y los 10 mandamientos de Dios, el decálogo. Noten, la ley ceremonial se encontraba fuera del arca. Los que promueven la santificación de las fiestas judías las han colocado dentro del arca. Llegan a esta conclusión
haciendo puras conjeturas para apoyar su error, simplemente sacando textos fuera de contexto. La sierva del Señor finaliza diciendo que seremos juzgados por los 10 mandamientos, no los 11 mandamientos, lo que es una clara añadidura a la santa palabra por su mala interpretación. Las fiestas no estaban dentro del arca, mi querido hermano. Esto es lo que le están presentando al pueblo cuando ponen las fiestas como un punto de salvación. Que el Espíritu Santo de Cristo pueda ayudarte a comprender esta verdad y este peligro que está delante de nosotros. El apóstol Pablo fue el instrumento especial para que no cayeran en este error en sus días. Hoy se han levantado algunos promoviendo este viejo error. Comprende bien las palabras de Pablo. No permitas que por conjeturas echen sus palabras de advertencia y de amonestación por tierra, descarriando al que se trague su error. Celebremos, queridos hermanos, las fiestas en la verdad que prefiguraban para nuestras vidas. Eso tiene una connotación diaria. Alejémonos diariamente del pecado, que es lo que nos separa del Señor. No esperes para hacer un simulacro una vez al año, lo que nada valdría para Dios, pues el año litúrgico de las fiestas judías es la vida diaria de los que han aceptado al Señor. No sabemos cuándo termina el gran día de la expiación. Si no sacamos del alma el pecado, ahora, en estos momentos de oportunidad, cuando cierre el tiempo de gracia, no habrá tiempo para hacerlo entonces. No esperes por simulacros anuales, cuando se supone que estés plenamente en el proceso final de la santificación. Seremos juzgados, como dice el hermano del Señor en Santiago capítulo 2 versículos 11 y 12, donde allí dice la santa palabra de Dios: porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Versículo 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. En este contexto estaba hablando Pablo, porque había uno que estaba adulterando y la iglesia lo estaba permitiendo. Al permitirlo ante los ojos de la iglesia, otros también imitarían el mal ejemplo dado en esta abierta transgresión. Pablo usó la simbología bíblica para llevar la verdad al corazón de la iglesia, para que en cuanto a esto no hubiera equivocación. El anatema en el campamento detendría la bendición y echaba por tierra la sangre de nuestro divino Redentor. Uno de los 10 mandamientos estaba siendo pisoteado y Pablo trabajó para corregir este mal. Así lo hizo y así la iglesia lo comprendió. No permitas que ahora te cambien la historia para añadirte una carga por la cual no serás juzgado. Ahí dijo claramente el hermano del Señor: como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, no la que esclaviza. La de la libertad se refiere a los 10 mandamientos de Dios. Mi querido hermano que me escuchas, aférrate de Cristo y si realmente lo amas, demuéstralo obedeciendo los mandamientos que no le delegó al hombre, sino que él mismo escribió. No hay cielo nuevo y tierra nueva si seguimos pecando. Celebra la fiesta, sí, mi querido hermano, apartándote del mal y viviendo una vida santa todos los días, que dé fe que eres un hijo de Dios. Busquemos ser filadelfianos, mis queridos hermanos, y no parte de la tribu de Dan. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente,
Favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, Primera de Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.